Educación. Cultura. Arte. Kiosfera. Un canal comunitario, global y con un enfoque social. Proyectos que se convierten en motor de cambio para toda la comunidad. Desde mejorar la calidad de vida de las personas a través de la música, hasta enseñar a distinguir las noticias falsas. Un espacio que pone el foco especialmente en colectivos en situación de vulnerabilidad. Un programa para construir puentes hacia nuevas oportunidades. Desde la empatía, el compromiso y la honestidad. Kiosfera. Un podcast realizado por OMC Radio con la colaboración de la Fundación Kiomu. Hola, ¿cómo estáis? Por aquí os damos la bienvenida al 6º episodio de Kiosfera. Desde OMC Radio realizamos este podcast con la Fundación Kiomu, un espacio educativo, cultural e inclusivo. Así es, Alfon. Comenzamos un nuevo viaje hacia la Kiosfera. Jessy, nos metemos de lleno con la desinformación y fake news. Hoy en nuestra entrevista vamos a conocer en profundidad a Disfake, que ya conocemos de las secciones que nos traen cada episodio. Me encanta esa sección, donde Disfake y Kiomu analizan la información más relevante y además aplican la alfabetización mediática. Yo ahora soy más consciente de la desinformación y sigo aprendiendo a distinguir hechos de engaños. A mí hasta ahora el tema que más me ha impresionado fue el de la regularización y discursos de odio. ¿Y a ti? ¿Hay alguno que te haya llamado más la atención? A mí la parte que más me gusta es cuando nos dicen qué podemos hacer para no caer en ellas. Se aprende mucho, la verdad. En un mundo donde las noticias viajan a la velocidad de un clic, no todo lo que vemos o leemos es cierto. En la entrevista de hoy tenemos a Lorenzo Marini, cofundador de Verificat. Una plataforma sin ánimo de lucro que verifica datos y los aplican al discurso de representantes públicos y al ruido que circula a través de las redes sociales. Además, con Disfake promueven la educación mediática para un consumo crítico de la información. Es que informarse bien también es una forma de protegerse. Después de hablar con Lorenzo, seguimos con la desinformación. Mariona Pina es periodista especializada en medios, comunicación y cultura. En la sección de hoy nos hablará sobre el caso de los incendios y teorías de la conspiración. Y cerramos el episodio con la agenda cultural, donde os vamos a decir las actividades que se van a desarrollar en agosto y septiembre. Menudo episodio, Alfon. Pinta bien, la verdad. Únete a la Kiosfera. Vivimos en una época en la que nunca habíamos tenido tanto acceso a la información y al mismo tiempo nunca había sido tan difícil distinguir qué contenidos son fiables, qué mensajes responden a intereses concretos y qué información ha sido retocada. En este contexto surge Centros Disfake, un proyecto que busca transformar los centros educativos en espacios de confianza mediática, proporcionando herramientas y formación para que docentes y alumnado desarrollen una mirada crítica ante la información. En la Kiosfera ya conocemos a Disfake porque tenemos la suerte de que en cada nuevo episodio tenemos una sección donde nos analizan alguna noticia y nos muestran la desinformación que ha circulado a su alrededor. Hoy vamos a conocer en profundidad este proyecto que colabora también con la Fundación Kiomu. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus fundadores, Lorenzo Marini. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, gracias a vosotros. Bien también, muchas gracias por estar ahí. Y en el estudio estamos con Miriam Torrillas, presidenta de la Fundación Kiomu. Hola Miriam. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y por parte de OMC Radio estamos Alfonso Campo en la técnica y yo, Jess Cristóbal. Para empezar, ¿podrías explicarnos, Lorenzo, qué es Centros Disfake y cómo nació esta iniciativa? Claro, Disfake es un proyecto pues de alfabetización mediática informacional, que la llamamos, que luego vamos a ver en detalle qué es. Básicamente, Disfake es un programa, es un conjunto de herramientas para centros educativos, docentes y alumnos para educar en la era de la desinformación, para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes, para tener elementos educativos actualizados a la era de la desinformación digital de forma transversal dentro de todo el instituto. Se compone de Disfake en general, se compone de muchos elementos, de una oferta formativa, recursos didácticos gratuitos en nuestra web, que es disfake.es, y guías para el docente, etcétera, y luego a partir, digamos, hacemos un trabajo que es a multinivel. Trabajamos en el aula con los alumnos, pero sobre todo intentamos trabajar con los docentes para dejarles un conocimiento que luego se quede en el centro y puedan repetir año tras año, utilizando obviamente cuando quieran nuestros materiales, pero sobre todo aprendiendo metodologías educativas basadas en la alfabetización mediática. Centros Disfake, que es la versión, digamos, más alta, más transformadora de este proyecto, es cuando trabajamos con un equipo impulsor dentro de un centro educativo
educativo durante el año académico y juntos pues hacemos una diagnosis de cómo el centro educativo trata los temas de la desinformación, cuáles son sus problemas específicos, porque según la geografía, la demografía y muchos elementos del centro, pues igual hay algunos problemas relacionados con redes sociales, inteligencia artificial, desinformación y no otros, ¿no? Y a partir de esa diagnosis se intenta trabajar juntos un plan de implementación de la metodología de Deepfake que sigue transversal en los distintos grupos de edad del centro educativo. ¿Cómo nace? Nace como un pequeño proyecto de aula a final de 2020 con una beca de la International Fact Checking Network y nace con la idea de transformar un grupo de alumnos en verificadores, en fact-checkers, ¿no? En gente que verifica la desinformación que ellos mismos vivían en redes. En 2020-2021 todavía no nos preguntaban mucho si era correcto o no que un quinceañero estuviera mirando TikTok, ¿no? Ahora estamos más con el tema de pantalla sí, pantalla no. En aquel momento todo el mundo lo tenía, todo el mundo estaba en redes y la idea era, pues, vamos a construir este pensamiento crítico enseñando la verificación. El de Hombre de Fake, de hecho, lo escogió este primer grupo de alumnos que estaba en la Fundación Llor de Sant Boi de Llobregat. ¿Qué pasa? Que al hacer este trabajo nos dimos cuenta que sus docentes también necesitaban formación y que está muy bien aprender a verificar, pero detrás de la verificación hay muchísimas más competencias críticas, digitales, emocionales, que hacen falta para enfrentarse a la información digital. Con lo cual el proyecto fue evolucionando en lo que vemos ahora. Lorenzo, entonces, ¿nos puedes explicar con más detalle qué es la alfabetización mediática e informacional? Es el nombre menos sexy posible para realmente una cosa muy, 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 muy importante en la sociedad contemporánea. Es un conjunto de habilidades, es una competencia que permite saber navegar la información, bueno, en el mundo mediático y especialmente ahora en el mundo digital, ¿no? Y cuando decimos navegar la información no es solo saber leer, sino que hablamos de saberla encontrar, entender, validar y saber cuándo compartirla y cómo utilizarla, ¿no? Es el conjunto de habilidades que nos permite relacionarnos de forma crítica con la información. Y esto es muy importante porque venimos de un mundo en que la comprensión lectora se consideraba la capacidad de que te dieran un texto o un audiovisual y entender su significado. Pero esto es y lo dice la OECD, los del informe PISA, pues en un paper reciente del 21st Century Readers, hablan justamente de esto, que la comprensión lectora de hoy en día ha cambiado mucho. No es la de aceptar pasivamente un texto que sabemos que alguien ha editado, sino es la de activamente ser capaces de movernos en un mar de información donde sabemos que muchísima información, como tú decías al principio, puede ser engañosa o manipulada y saber conocer las fuentes válidas, la información válida y saber validar esta información. Pues esta nueva comprensión lectora es la que se trabaja en la alfabetización mediática e informacional. Muy bien, pues vamos a conocer ahora un poquito más de ti. Lorenzo Marini se licenció en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Bolonia y luego ampliaste tu formación con un máster en Democracia y Democratización y otro máster también en Comunicación Social, así que te especializaste en Comunicación Política y Medios. Y quería saber qué te llevó con toda esta formación a dirigir tu profesión hacia la desinformación. Pues remontándonos atrás a la época de los estudios, pues la línea que me siempre interesaba era la opinión pública y cómo la comunicación y los medios influenciaban la opinión pública, ¿no? La relación entre sociedad, medios y poder. Y esta, digamos, pregunta más académica me llevó a estos estudios, pero luego durante unos años trabajé en un think tank que se ocupaba de relaciones exteriores en el departamento de comunicación, pero me quedaba esta duda mientras poco a poco las redes sociales e internet iban tomando siempre más espacio. Yo era un tecnotopista, yo venía de un país, Italia, que en su momento tenía un monopolio mediático bastante fuerte, de que el primer ministro al mismo tiempo poseía muchos diarios y televisiones, y yo pensaba que Internet hubiera llevado a una gran democratización, con muchos otros lo pensaba, de la información que veía inherentemente positiva. Y poco a poco pues empecé a ver cosas que no me gustaban de esta popularización de la información en Internet. Un caso que para mí fue muy importante fue el de una amiga, años antes de hacer Verificat, pero digamos que fue una de las mechas, que fue una de las primeras, digamos, de mi círculo de amigos de mi edad, de mi quinta, que me dijo, hablando en Facebook, que decidió no vacunar a a su primer hijo, por razones que había leído en un foro en Internet.
Y eso para mí fue como una señal de alarma muy fuerte de que nosotros pensábamos que esto sería democratización de información desde abajo y en cambio hay muchos peligros. Y empecé a seguir el trabajo de los verificadores, empecé a seguir el trabajo de hasta blogs, no de verificadores, pero que luchaban contra rumores de distinto tipo, hasta que por ahí en 2017 me puse a apartarme de mi trabajo y fundé una startup que se llamaba UCheck, que tenía como objetivo justamente crear un sistema de verificación conjunta de noticias entre las personas, un poco como funciona el Community Note de X, de Twitter ahora. Y lo que pasa es que, bueno, era un proyecto, digamos, teórico, pero yo no era probablemente un empresario de este tipo, un empresario digital, pero esto me acercó mucho al mundo de la verificación, de la lucha a la desinformación. Pude participar a un congreso internacional de fact-checkers en Roma, gracias a este proyecto, y ahí conocí a muchos otros fact-checkers. Y en algún momento sentí que tenía que empezar un proyecto de este tipo. Conocí, por casualidades, digamos, del trabajo a Alba Tobella, que ahora mismo es la cofundadora conmigo y directora, y junto a un grupo de otras periodistas fundamos la primera versión de Verificat en 2019. Y esto, para que veáis, en 2019 lo fundamos con un proyecto piloto dedicado a la verificación, y en 2020, a final de 2020, ya estamos haciendo educación mediática. Porque lo que pasa es que muy rápidamente cuando trabajas en esto, te das cuenta que no basta con corregir la desinformación, necesitas un público dispuesto a reconocer cuando una información está bien explicada y viene de fuentes o una información no tiene base, ¿no? Y esto se hace a través de la sensibilización mediática. Con lo cual Verificat nace entre 2019-20, Desfake 2020-21, y desde entonces pues ahí estamos trabajando y luchando. Sí, además la verificación de información se basa también en unos principios comunes a nivel internacional. ¿Nos puedes hablar de estos pilares fundamentales que tiene que seguir un buen proceso de fact-checking? Sin duda. Nuestra suerte en este sentido es que cuando empezamos Verificat, la International Fact-Checking Network, que es la red internacional, la primera red internacional que elaboró el código de estándares, ya existía. Con lo cual pudimos moldear Verificat a estos valores. Bueno, más allá de la metodología de verificación que podemos entrar, los principios de la IFCN, y luego tenemos ahora también una versión europea un poco más elaborada de la EFCSN, European Fact-Checking Standards Network, parlan de neutralidad y justicia a la hora de imparcialidad a la hora de verificar las fuentes políticas, sobre todo. Es decir, un verificador tiene que mirar a todos los partidos políticos, a todos los grupos políticos por igual y aplicar las mismas metodologías a todos. No vale concentrarse con una banda, que luego no quiere decir que a veces no verifique más uno que otro, porque según la producción de desinformación pues puede pasar, ¿no? Pero evaluadores externos controlan que hagamos este trabajo y que seamos imparciales en nuestro trabajo. Tenemos que ser transparentes de la manera que usamos las fuentes. Esto es muy importante. En algunos tipos de periodismo se pueden usar fuentes ocultas, etcétera. Nosotros no. La verificación es un tipo de trabajo periodístico que implica que tiene que ser escrita para que el lector pueda seguir paso a paso el procedimiento lógico que te ha llevado a decidir que una cosa pues es engañosa o es cierta o no se puede verificar. Porque esto es importante, porque ahí se crea realmente la legitimidad de la verificación. Con lo cual, si decimos que si damos cualquier hecho verificable, tenemos que enlazarlo a una fuente. Muy a menudo la gente nos hace, ¿tú crees verificador? ¿Esto es verdad o no? No lo sé. Porque la verificación es un proceso largo, es un proceso que lleva tiempo y que se basa no de nuestros conocimientos personales, sino del conocimiento de fuentes expertas, de datos estadísticos oficiales, etcétera, etcétera. Luego hay otra forma de transparencia que es la de organización y financiación. Los que somos parte de la IFCN o de la European Fact-Checking Standards Networks publicamos nuestras cuentas, publicamos nuestra financiación, que muy a menudo es un mix de actividades y de subvenciones, sobre todo de la Unión Europea, que ahora mismo es quien más está financiando este tipo de actividad, y también de organización. Entonces, hay que saber quién trabaja ahí, quién dirige, quién tiene responsabilidad editorial, etcétera, etcétera. Todo tiene que ser clarito como el agua. Transparencia de metodología. Todos tenemos una página de metodología en que se puede saber cómo trabajamos, cuánta gente, por ejemplo, revisa cada artículo,
cuánta gente, cuál es el proceso, cómo se escogen los artículos, las afirmaciones o las imágenes a verificar, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que esto es necesario para poder hacer lo que decíamos al principio, ¿no? Para poder saber cómo ha trabajado el verificador y poder validar, si queremos, su verificación. Y finalmente, una cosa que en la cultura periodística española es desgraciadamente no lo suficientemente arraigada, mientras igual en otras como la anglosajona mucho más, una política de corrección abierta y honesta. Esto quiere decir que si nos equivocamos, no solo corregimos el texto, sino que decimos dónde nos hemos equivocado, explicamos cómo nos hemos dado cuenta y lo publicamos en los mismos sitios. Si es en la web, pero si ha pasado también en redes sociales, pues se publica también en redes sociales. Admitir el error es una forma de transparencia y también es una forma de que si alguien ha leído la información original, pues se les corrija verificándonos a nosotros mismos. Exacto. Una pregunta. Con lo que has comentado hasta ahora en este bloque, decías que es un proceso largo el de verificar. Más o menos, ¿cuánto tiempo puede llevar os lleva a vosotras y a vosotros verificar una noticia? Es que depende mucho. He hablado de largo, pero claro, simplificado. A veces llega una imagen y en 5 segundos con una búsqueda inversa en Google Images sabes que esta imagen ha sido falsificada. Entonces es una verificación de minutos. A veces estamos hablando de temas complejos que requieren hablar con muchos expertos y triangular datos y esto puede llevar días y días. Obviamente. Sí. Es que nosotros no verificamos noticias. Esta es una cosa que se nos ha quedado como sociedad dentro de la idea de la fake news, ¿no? Que lo que son falsas son noticias. Hay noticias falsas, pero hay imágenes manipuladas. Hay afirmaciones de un políticos que manipulan los datos. Hay gráficos que mienten con las proporciones. Hay teorías de la conspiración. Y todas estas siempre más se construyen en narrativas de desinformación. Entonces, claro, realmente depende mucho. Pero es un trabajo complejo muy a menudo. Claro, ¿no? Por ejemplo, verificar un relato que al final se ha construido con todas estas pequeñas cosas que has dicho, se construye un relato. Entonces, si queremos verificar ese relato al completo, pues es algo mucho más largo en tiempo que, pues como decías, una imagen, ¿no? Exacto. También, pero es verdad que los relatos, claro, los verificadores muy a menudo trabajamos verificando afirmación a afirmación y siempre más vamos a analizar también las narrativas. ¿Qué pasa? Que estas narrativas se construyen con verificaciones que muy a menudo ya llevamos años haciendo. Si hablamos de algunos temas como teorías de la conspiración o, por ejemplo, negacionismo climático o algunas teorías sobre migración, etcétera, etcétera, pues aquí a menudo vemos narrativas amplias, relatos amplios que no solamente usan desinformación. Nosotros hablamos de narrativas basadas en desinformación cuando sabemos que para potenciar esta narrativa a nivel narrativo y en redes o en política se usa también relatos falsos, información falsas, si se potencia así. Pero también a veces, muy a menudo son un mix de cosas falsas, algunas ciertas y muchas opiniones. Claro, los verificadores no podemos verificar opiniones, pero sí que tenemos que ver el conjunto de desinformación. A veces se apunta a una interpretación de la realidad que está falseada por esta desinformación. Muy interesante, de verdad. Me encantaría seguir hablando de este tema, pero está aquí Miriam y hay un momento en la entrevista que me encanta, que es conocer cómo llega Kiomu a la vida de estas entidades que traemos a Kiomusfera. Y estoy deseando pues saber cómo conociste, Miriam, a Verificat y Disfake. Pues sí, mira, fue a través de un conocido, un compañero, que bueno, mi cruzada cuando empezamos la fundación por decirle a todo el mundo lo que estábamos haciendo y que si encontraban algo que pudiera merecer la pena, que nosotros colaboráramos, que por favor que nos avisaran. Entonces, bueno, ya todo el mundo está viendo en que estamos enfocados en Kiomu, y que llegó este compañero, este conocido y nos dijo, oye, mira, me he cruzado con esta asociación que se llama Verificat y está haciendo un trabajo muy interesante de educación. Entonces, bueno, nada, empezamos un poquito a investigar el tema esto de la alfabetización mediática, el proyecto que tenían de Disfake, y es cierto que cumplían 3 hitos que eran bastante importantes, y es que, bueno, uno, tenían largo recorrido desde la asociación,
Luego también tenían alto impacto, ya sea a más o menos escuelas, pero donde llegaban había un impacto reseñable. Y luego tenían una buena metodología, que también era importante. Así que nada, pues también recuerdo que tenían un sistema, no sé si todavía está, Lorenzo, que ofrecían un teléfono móvil donde tú puedes enviar alguna noticia que sea sospechosa o potencialmente falsa y te contestan en unos días y te explican las razones y demás. Nos pareció también muy, muy interesante que tuvieran ese servicio. Y bueno, y nada, estuvimos pues eso, estudiando más o menos pues su metodología, cómo lo habían desarrollado. También es verdad que en área de educación no teníamos tantos proyectos, entonces cuando llegaron ellos, la verdad es que fue un sí rotundo. Y bueno, el tema del pensamiento crítico también nos parece bastante interesante, ahora especialmente frente al mundo digital en el que estamos, en el que es relativamente sencillo que nos cuelen noticias falsas, bulos, imágenes por IA. Nos pareció muy interesante formar a profesores para que a su vez pudieran formar a niños, ya que bueno, está demostrado que son los primeros que comparten cualquier noticia, digamos, sin pasar por ese proceso de mirar si lo que están compartiendo es cierto o no. ¿Y tú, Lorenzo, cómo te llega Miriam? Pues a través de este primer contacto, unas primeras entrevistas, hablar muy profundamente del proyecto. Me gustó que fue una serie de entrevistas amplia y que se veía que realmente querían entender cómo trabajábamos y porque claro, es verdad que a veces una cosa ves una web bonita y ves algunos datos, pero hubo un interés real en conocer también las personas, a mí, a Alba y al equipo de Verificati de Desfake y poco a poco un diseñar juntos pues una estrategia de cómo Kiomo podía ser parte, ¿no? del crecimiento de Desfake y cómo podíamos colaborar juntos para que Desfake tuviera más impacto y pudiera caminar a largo plazo en sus propias piernas y la verdad que estamos muy agradecidos y muy contentos con todo lo que hemos obtenido hasta ahora. Sí, ya llevamos casi 2 añitos de colaboración, ¿no? Y bueno, quería preguntarte desde que empezasteis con el tema de Desfake, que nosotros llegamos un poquito más tarde, ¿qué aprendizajes habéis tenido de las primeras experiencias? ¿Habéis visto cambios directos en profes, en alumnado? ¿Qué os lleváis de las formaciones que hacéis? Tenemos, esto te puedo decir más anecdótico o más a datos, porque datos tenemos. Y en lo anecdótico, a veces el cambio es muy claro porque ves chavales o que te dicen, oye, pues es verdad, lo que me estás explicando, pues estaré más atento. Ves como a veces se enciende una luz, se interesan en el aula. Y ahora hace tiempo que, bueno, por temas más de dirección y trabajo, no hago trabajo de aula, pero lo he hecho bastante. Aparte trabajamos en España, trabajamos en uno de los colegios italianos y al ser yo italiano pues pude hacer un curso largo con ellos y la verdad que el contacto y el interés de los jóvenes es muy interesante. Y de los docentes también, porque hay docentes que los docentes se ven bastante superados, piden muy a menudo más competencias de las que nosotros podemos dar, pero que están tardando mucho en entrar y te vienen con preocupaciones y agradecen mucho el trabajo y el efecto que sobre los jóvenes. A nivel, digamos, más de medición, de impacto, sí que hemos visto, sabemos que la metodología que hacemos, que es un poco la de saber utilizar, de pensar y rápidamente ir a buscar fuentes de confianza para hablar de esta confianza crítica, ¿no? Y espacio de confianza mediática, de qué me puedo fiar. Es una de las grandes preguntas a la hora de usar información digital. Vemos y hemos mesurado en que crece mucho entre los jóvenes y con el trabajo de centros y con los docentes, pues vemos que los docentes, primero, aunque parezca una cosa poco importante, enfocan mucho el concepto de alfabetización mediática, porque muchos la confunden, y la sociedad en general, con la alfabetización digital, ¿no? La alfabetización digital es saber usar la tecnología y la alfabetización mediática informacional es la de saberse relacionar con la información que pasa a través de esta tecnología, no es lo mismo. Entonces, saben enfocar más en qué trabajar. Se sienten mucho más autónomos a la hora de trabajarla y se sienten capaces, de hecho, de hacerlo de forma autónoma. Y esto es nuestro objetivo. Al final, que claro, nosotros que sigan usando nuestros materiales, que nos sigan llamando para ayudarles, pero que realmente los docentes salgan con la seguridad y la competencia de poder decir
frente a los problemas de desinformación de mis alumnos, pues yo puedo ayudar porque tengo los Claro, conocimientos. quería comentarte, porque entiendo que en estos últimos años se está complicando un poquito más la vida con el tema de la inteligencia artificial. Y es verdad que, bueno, la sección que hacemos en Desfake en todos los programas, vemos con Mariona, que nos ha estado hablando pues de las nevadas, de distintos temas que han ido surgiendo, y vemos como claramente las imágenes están modificadas y demás. ¿Esto ha cambiado de alguna forma la manera de educar en el pensamiento crítico? Sí que os habéis tenido que volver un poco a revisar, y también entiendo que es un challenge para vosotros el encontrar esas medidas para poder explicarle a la gente cómo tienen que mirar esas imágenes para ver si son falsas o no. Claro, esto es multinivel, porque tú hablas de imágenes y claro, con las imágenes tengo que decirte la verdad, no cambia mucho, porque sencillamente una imagen generada por inteligencia artificial, pues, o otra modificada por Photoshop, ¿no? El trabajo, hay mucho en común. Muy pronto la inteligencia artificial llegará a un nivel de sofisticación que no se equivocará nunca, las imágenes parecerán siempre perfectas, si quieres. Entonces no podemos, o sea, está bien enseñar que si tiene 6 dedos, pero la verdad que esto, o sea, tiene las piernas cortas. De la misma manera que podrías hacer un Photoshop perfecto. Entonces hay que volver atrás a la fuente de donde sale la imagen, si es replicable, etcétera. Sí que cambian algunas cosas, pero en el sentido de las imágenes no tanto. Se añade todo el tema vídeo, que esto sí que antes era muy difícil de hacer y esto complica, y también otros, audios, deepfake, por ejemplo. O sea que hay que aplicar los mismos conceptos, pero a muchas más cosas. Pero también, y lanzamos nuestra cápsula educativa de inteligencia artificial en el verano pasado, y ahora la estamos adaptando porque es algo que estamos actualizando porque es algo que se mueve muy rápido, y donde nos centramos sobre todo, porque es el gran reto, es la inteligencia artificial generativa. Si los chavales usan ChatGPT o parecidos más que usan redes sociales. Es bastante increíble la rapidez en que, y digo los chavales, pero todos, pero los chavales también. ¿Y qué quiere decir? Pues que ahí sí que hay retos nuevos, muy específicos, porque la desinformación no es replicable, porque la desinformación se genera aleatoriamente cada vez, porque los chavales sin saberlos manipulan la información. Estamos en un proceso de reentender mucho cómo relacionarnos con la información a través de estas herramientas, pero los preceptos de bases, ir a las fuentes, saber dónde se origina una información, tener cuidado con la manipulación emocional, pues estos mismos preceptos de nuestra metodología se mantienen. Lorenzo, también he visto que existe una demanda para llevar el proyecto a primaria. Es verdad que antes, cuando comentabas que estabais en centros educativos, me surgía la duda de en qué curso concretamente empezáis ahora a hacer este tipo de educación informacional, y entonces te quería preguntar por este tema de trabajar las competencias en edades tempranas. ¿Desde qué edad consideras que se puede empezar esto? En una sociedad ideal con recursos, o alguien que lleva muchos años trabajando en ellos como Finlandia, se empiezan a trabajar en la niñez. Niñez digo, ya a los 3-4 años, ¿no? O sea, separando una mentira, una mentira dicha con intención de algo que dices que es falso pero por error, ¿no? Esto ya es pensamiento crítico. Dentro de Desfake y lo que alcanzamos y lo que alcanza la sociedad española también, que se está moviendo con los recursos que tiene sobre este asunto, nosotros empezamos en secundaria, ahora empezamos ya desde tercero o cuarto de primaria a trabajar con metodologías parecidas, y ahora mismo estamos en un proyecto europeo que nosotros lideramos con partners de Finlandia, Alemania y también partners de aquí, para crear marcos competenciales, se dice, ¿no? Es decir, básicamente, dicho sin usar tecnicismos, crear una guía para ir a que un director de primaria pueda decir, ok, vale, yo quiero trabajar pensamiento crítico, pero ¿qué tengo que enseñar? ¿A qué edad? Estamos trabajando en ello y haciendo formaciones a docentes a través del proyecto Prime, que si hay un docente de primaria que nos escucha, weareprime.eu, ahora mismo os podéis apuntar a formaciones gratuitas que se lanzarán este año. Y la idea es que la cuestión detrás de este proyecto es que la educación al pensamiento crítico antes de la adolescencia es fundamental, porque es cuando se es más receptivos, porque es antes de llegar a los dispositivos. Es un poco lo de enseñar a conducir antes de darte la llave del coche. Fundamental, la verdad. ¿Cuáles son los próximos pasos de Desfake? Pues, por todo un lado, obviamente toda esta expansión a primaria, también la expansión territorial, es decir, nosotros hemos trabajado en centros de varias partes de España, pero habiendo empezado en Cataluña tenemos más presencia y nos interesa mucho pasar. Ahora estamos empezando contactos en Madrid, estamos planificando un evento para
presentar Desfake en Madrid en octubre con personas del sector educativo, con Kiomu, obviamente con Kiomu. Cuando hablo de nosotros, hablo de juntos. iba sans dire. Pero también queremos invitar a otros actores del sector educativo de Madrid y la expansión territorial para nosotros es muy importante. Y también estamos lanzando toda una línea para familias, que creemos que es muy importante. Si puede hacer otra pequeña publicidad en la página sharetime.eu, también es un proyecto europeo. Hemos lanzado una newsletter para familias. El proyecto se llama ShareTime, pero el newsletter es Desfake Familias, porque consideramos que al final muy a menudo nos pasa que ponemos demasiada presión sobre los docentes, pero está muy probado que la educación a la actualidad y el pensamiento crítico, pues los padres y las madres tenemos un rol muy importante. Y entonces, bueno, se trata de una newsletter con actividades y con contenidos para leer juntamente en el ámbito familiar conjuntamente y desarrollar pensamiento crítico pues también en casa, y esto ayudará obviamente el trabajo de los docentes también. Muy interesante. Y ya por último, pues bueno, por suerte o por desgracia, las personas cada vez se informan más por redes sociales. Entonces, si tuvieras que dar un consejo a una persona joven para informarse mejor en Internet, ¿cuál sería? Primero, en redes sociales también están los medios tradicionales. O sea que es importante para mí que dentro de nuestra dieta mediática estén algunos medios tradicionales de calidad, no cualquiera, los nombres conocidos, posiblemente también de enfoques políticos diferentes, porque una dieta más pluralista ayuda al pensamiento crítico. Escoger con cariño cómo configuramos nuestro algoritmo. Y no son los tiempos de Twitter que solo te aparecía lo que escoges, pero sí que quien seguimos lo podemos, en parte, influenciar nuestro algoritmo. Allá afuera, cuando decidimos seguir un perfil porque está hablando de salud, por ejemplo, pues vamos a hacer un pequeño background check en Google de quién es esta persona y de quién no es. No. Al final es esto, es el control de fuentes. Toma muy poco tiempo. Igual alguien nos ha parecido interesante y realmente es alguien que muchos verificadores ya nos han dicho que es un bulero. Igual queremos saber, nos interesa mucho, yo qué sé, en temas de nutrición, pues seguro que puedo ir en algún artículo de un buen diario a ver quiénes son los mejores creadores de contenido sobre nutrición. Y no dejar de leer también artículos escritos, no dejar de leer. Está muy bien usar las redes sociales, yo también soy usuario de redes sociales, pero cómo funciona el algoritmo y cómo funciona la atomización tan corta de la información a veces no nos permite pensar suficientemente las cosas. Está muy bien de vez en cuando pararse, leer un buen artículo largo, seguir leyendo libros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es importante para nuestro cerebro. Perfecto, nos quedamos con una idea clave, que frente a la desinformación la mejor herramienta no es solo saber identificar un contenido falso, sino aprender a hacerse mejores preguntas. Muchísimas gracias, Lorenzo, por ayudarnos a entender que ponernos las gafas Desfake significa mirar la información con más criterio, curiosidad y responsabilidad antes de creerla o compartirla. Y gracias a Miriam también, de Fundación Kiomu, por traernos estos proyectos. Gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias a las dos. Chao. Chao. Seguimos con más desinformación en Desfake, nuestra sección ya habitual en Kiomusfera, y os dejo con Mariona Pina de Verificat y con Miriam Torrillas de Fundación Kiomu. Hola, chicas. Hola, buenas, ¿qué tal? Los incendios forestales vuelven a ser protagonistas este verano, pero además del impacto humano y ambiental hay otro fenómeno que se repite casi cada año, la desinformación. Mientras los equipos de emergencias trabajan sobre el terreno y las autoridades investigan qué ha ocurrido, en las redes sociales empiezan a circular todo tipo de teorías sobre las causas de los incendios. Para ayudarnos a separar los hechos de los rumores, hoy nos acompaña Mariona, periodista de cultura digital y alfabetización mediática de Verificat. Bienvenida, Mariona. Hola, chicas, encantada. ¿Qué tal, Mariona? Uno de los casos que más ha circulado estos días es el incendio de Los Gallardos, en Almería. En redes sociales mucha gente aseguraba que el fuego había sido provocado para construir una planta fotovoltaica. ¿Qué habéis podido comprobar? Pues hemos comprobado que no hay ninguna prueba que relacione el incendio con estos proyectos solares. Esta es una narrativa que se ha difundido muy rápido, pero cuando analizas los datos no se sostiene. Lo que ocurre es que muchos mensajes mezclaban dos proyectos distintos. Uno de ellos, llamado La Rambla, ya no se va a construir porque su autorización ha caducado. Y el otro, que es El Tranco, sí tiene una autorización administrativa desde 2023, pero este está ubicado fuera de la zona afectada por el incendio. Y las obras, de hecho, ni siquiera están previstas hasta 2029.
Es decir, que el hecho de que exista un proyecto fotovoltaico en la provincia no significa que tenga ninguna relación con el incendio. Exacto, es una asociación que se hace sin aportar ninguna prueba. Además, la investigación sobre el origen del incendio sigue abierta a día de hoy y por ahora la principal hipótesis apunta a un accidente relacionado con la línea eléctrica de alta tensión. Da la sensación de que cada vez que hay un gran incendio aparecen las mismas explicaciones. Sí, ocurre prácticamente todos los veranos. De hecho, una de las teorías más recurrentes dice que los incendios se provocan para recalificar terrenos y construir urbanizaciones, parques eólicos o plantas solares. Pero la legislación española, de hecho, dice otra cosa, y es que la Ley de Montes prohíbe cambiar el uso forestal de un terreno quemado durante al menos 30 años. Solo existen algunas excepciones muy concretas por razones de interés público y que requieren un procedimiento legal muy estricto. Además, ni los parques eólicos ni las plantas fotovoltaicas necesitan que un terreno se queme para poder instalarse. Sí, además, y no solo circulan esas teorías, también algunas van un poquito más allá, ¿no? Sí, en los últimos años hemos visto cómo se viralizaban teorías propias de una película de ciencia ficción, la verdad. Una de ellas asegura que determinados incendios son provocados desde el espacio mediante armas láser. Según estos mensajes, los supuestos rayos lo que hacen es destruir unas zonas y respetar otras, especialmente las zonas que tienen objetos de color azul. Incluso se comparten fotografías de puertas, tejados o señales azules que sobreviven a estos desastres como si fueran una prueba de ello. Suena bastante increíble, pero hay personas que al final terminan creyéndolo. Exacto, porque estas teorías suelen partir de un elemento real, ¿no? Y ese es su potencial. Es cierto que existen investigaciones sobre la existencia de armas láser para uso militar, pero de ahí a afirmar que pueden provocar incendios forestales o controlar fenómenos meteorológicos hay un salto enorme. No existe ninguna evidencia científica que respalde esta idea. De hecho, los expertos explican que una tecnología capaz de generar incendios de esta magnitud requeriría una infraestructura gigantesca que sería imposible ocultar, ¿no? Al final, estas teorías acaban desviando la atención de las causas reales de los incendios y dificultan entender un problema que es mucho más complejo. También vemos muchos mensajes intentando predecir cómo será la temporada de incendios. Por ejemplo, este año se decía que como el invierno había sido muy lluvioso, era seguro que habría muchos incendios. ¿Eso se puede saber? No, claro que no. Los investigadores, de hecho, explican que no es posible hacer una predicción tan simple. Es verdad que un invierno lluvioso hace crecer más vegetación y que después esto puede convertirse en combustible, pero esas mismas lluvias también aportan humedad al suelo y a las plantas, ¿no? Entonces, al final el comportamiento de los incendios depende sobre todo de cómo sea el verano, de las temperaturas, la humedad, el viento o la duración de las horas de calor. Ya veo. Y otra idea que también genera confusión es la relación entre los incendios y el cambio climático, ¿no? Sí, porque a veces se plantea como si hubiera que elegir entre una cosa u otra. La mayoría de los incendios tienen origen humano, ya sea por accidentes o por acciones intencionadas, pero eso no contradice el papel del cambio climático. Lo que explican los científicos es que el cambio climático crea las condiciones para que esos incendios sean más intensos, más rápidos, incluso más difíciles de extinguir. Es decir, influye en cómo evolucionan los incendios, aunque no necesariamente sea la causa que los inicia. Y cuando ocurre una tragedia como esta, es fácil dejarse llevar por publicaciones que parecen convincentes, es cierto. Pero ¿cómo podemos evitar caer en la desinformación? Lo primero es desconfiar de las explicaciones que aparecen demasiado rápido, ¿no? Cuando todavía ni siquiera ha terminado la investigación oficial. También conviene preguntarse quién publica esa información, si aporta pruebas verificables, si simplemente hace insinuaciones y además comprobar si lo que dice coincide con fuentes oficiales o con organizaciones especializadas en verificación como Verificat. Sí, porque muchas veces una imagen o un documento sacado de contexto puede parecer una prueba definitiva. Exacto, y no lo es, ¿no? En momentos de incertidumbre es normal buscar respuestas rápidas, pero compartir información sin verificar solo contribuye a generar más confusión. Por eso siempre recomendamos acudir a fuentes fiables, como los servicios de emergencia, organismos científicos, la EMET, plataformas de verificación, entre otras. Muy bien, pues nos quedamos con esa idea. Ante un incendio, las llamas pueden propagarse muy rápido, pero los bulos también. Hay que verificar antes de compartir, porque también es una forma de protegernos. Pues nada, muchas gracias, Mariona. Muchas gracias a vosotras. Nos vemos.
Ahora pasamos a la última agenda cultural del verano, repleta de actividades para disfrutar de las vacaciones. Comenzamos con el 10º Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación 11, una celebración de 2 décadas de compromiso con la creación, la accesibilidad y la inclusión. En esta edición, el eje temático es la ilusión, y se convierte en el hilo conductor de una reflexión sobre cómo percibimos, construimos y transformamos la realidad a través del arte. La muestra reúne a más de 30 artistas de trayectorias diversas, con y sin discapacidad. Entre ellos, Daniel Hogar, Cristina García Rodero o Isidro López Aparicio comparten espacio con 7 artistas del estudio Debajo del Sombrero: Belén Sánchez, Iciar Martín, José Manuel Egea, Marina Solana, Miguel Ángel Hernando, Rosa María Herranz y Rubén Cabanillas. Podréis visitar la muestra artística desde hoy mismo hasta el 11 de octubre, de forma totalmente gratuita en el Palacio de Cibeles, de martes a domingo de 10 a 8. Por supuesto, no puede faltar un buen cine de verano en vuestros planes de por la noche. Y eso es lo que nos trae la Asociación Cultural Gente de Villaverde. Primero, os vamos a contar las proyecciones que se harán en Villaverde Alto, más concretamente en el Parque Huerta del Obispo. El jueves 1 de agosto podréis ver Los Archivos del Pentágono, a las 10:15. El día 2 se proyectarán Campeones y Una Razón Brillante, ambas a las 9:30. En Villaverde Bajo tendremos que ir al Auditorio Municipal El Espinillo. El día 8 se pondrá Cafaranaum, a las 10:15. Y por último, el día siguiente se proyectarán Coco y El Mejor Verano de mi Vida, a las 9:30. Cabe destacar que todas las proyecciones serán de acceso gratuito, así que aprovechad todo lo que podáis. Por otra parte, aunque estemos de vacaciones, nunca es mal momento para seguir formándonos. En este caso, la Asociación Comunicación No Violenta propone una semana de talleres, encuentros, actividades familiares y espacios de convivencia para aprender herramientas de comunicación, gestión de conflictos y construcción de comunidades más empáticas y participativas. Será del 2 al 9 de agosto, en Piñuecar. Si queréis más información e inscribiros, podéis acceder a su página web, asociacioncomunicacionnoviolenta.org. Ahora vamos con la parte musical, y es que la Comunidad de Madrid nos ofrece Natura, Suakai, un espectáculo musical inmersivo que combina música clásica, tecnología y un innovador diseño sonoro para invitar al público a reflexionar sobre la creatividad, los sueños y la naturaleza humana. Una experiencia gratuita al aire libre dentro del Festival Escenas de Verano de la Comunidad de Madrid, que podréis disfrutar en la Plaza del Pueblo de Patones el 1 de agosto a las 7:30 de la tarde. Para terminar, el Museo de la Felicidad presenta la Academia de la Sonrisa, una propuesta que transforma las vacaciones en una oportunidad para aprender herramientas de bienestar emocional. Cada viernes de agosto se ofrecen estos talleres participativos sobre gratitud, respiración consciente, creatividad y gestión de las emociones para todas las edades, impartidos por especialistas en psicología y bienestar. El taller está incluido con el precio de la entrada, que son 17 €, así que si lo queréis visitar, aprovechad a ir un viernes y seguro que salís mucho más felices. Aquí termina el episodio de hoy. Agradecemos a la Fundación Kiomu su colaboración en este podcast. En Kiomusfera hablamos y damos visibilidad a lo que en realidad más importa, una educación más crítica y una cultura más inclusiva. Esperamos que este episodio te haya dado nuevas herramientas para identificar la desinformación y cuestionar aquello que aparece en tu pantalla. La alfabetización mediática es la clave. Antes de irnos, queremos daros las gracias por escucharnos. Y recordaros nuestras redes sociales, @fundación_Kiomu y @OMC Radio. Este sexto episodio lo hemos grabado y realizado por OMC Radio en colaboración con la Fundación Kiomu. Hasta la próxima. Adiós.